Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Habíamos hablado ya un poco de la ovogénesis, habíamos hablado también de las estructuras de los ovarios, de los oviductos y del propio útero, pero nos habíamos quedado hablando de un tema muy importante y es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual en el endometrio, concretamente, que ya os dije que tenía 2 capas, que una era la funcional y la otra era la basal. Bueno, la funcional dijimos que era la que se desprendía en las menstruaciones. Pues bien, hablemos entonces del ciclo menstrual. En el endometrio del cuerpo uterino ocurren cambios periódicos que concuerdan con la maduración de los folículos ováricos. Todo está sincronizado. El ciclo en principio se repite normalmente cada 28 días aproximadamente, aunque hay mujeres que les dura 30 y otras que les dura más. Esto depende, pero en principio lo estándar, entre comillas, la regla así de media para todo el mundo, es aproximadamente que se repite este ciclo cada 28 días y la hemorragia señala el comienzo del mismo. Los cambios del endometrio se pueden dividir, por tanto, en 3 fases. La primera sería la fase descamativa o menstrual, que dura de 1 a 5 días, la fase proliferativa, que va desde el día 5 hasta el día 14, y la fase secretora, que va desde el día 15 hasta el día 28. Vamos a ir viendo cada una de estas fases. La fase menstrual concretamente ocupa desde el día 1 hasta el día 5. Evidentemente, en esta fase menstrual del ciclo se produce el desprendimiento de la capa funcional del endometrio 1 o 2 días antes del comienzo de la hemorragia. Lo normal es que las arterias espirales sufran contracciones periódicas que causen la isquemia de la capa funcional, es decir, hay una fase isquémica y la destrucción, por tanto, de este epitelio. La capa basal del endometrio no se elimina y las porciones basales de las glándulas se mantienen en sí. Por eso también muchas veces os digo que a las chicas les puede doler la regla o en el momento justo que les baje o justo previamente antes. A veces las mujeres dicen, oye, tengo molestias y tal. Las molestias vienen de este tipo de cosas, parece que no, pero el cuerpo a veces las nota más y a veces las nota menos. La fase proliferativa, por su parte, va desde el día 5, una vez ya se nos ha ido la menstruación, hasta el día 14. Eso que denominamos la fase proliferativa porque ocurre al mismo tiempo que la maduración folicular de la que ya hemos hablado previamente, esa ovogénesis, y se produce la reconstrucción de la capa funcional del endometrio bajo la acción de los estrógenos. Se produce también un aumento de las células ciliadas y las células del estroma. Así las glándulas proliferan con rapidez y las arterias espirales se alargan conforme el endometrio se restablece.
Los núcleos de las células glandulares suelen estar a diferentes alturas, por eso se produce una pseudoestratificación nuclear. Como podréis comprobar, esto hace que se gaste mucha energía, o sea, es normal que en la regla, evidentemente, o en la menstruación, muchas mujeres se sientan un poco flojas, por decirlo así, porque claro, no dejamos de tener en cuenta que hay un gasto energético y también, por supuesto, una pérdida, entre comillas, de sangre, que pues ahí está, ¿no? Entonces es normal. También os digo que el día 14-15, ahí hay un lapsus en el que se produce la ovulación de la cual ya hablamos, que era un proceso que se producía. La ovulación de la cual ya hablamos, que es un proceso que se producía mediado por hormonas mediante el cual el ovocito secundario se liberaba o el folículo de Graf se liberaba en la mitad del ciclo menstrual, justo en ese día 14 y 15, y la ovulación se produce tras ese aumento súbito de la LH, como ya os comenté. El folículo primario puede tardar incluso varios ciclos menstruales, produciendo evidentemente varias procesos ovogenéticos para evolucionar hasta el proceso de la ovulación, es decir, hasta llegar a ser un ovocito que pueda ser de tipo Graf o de tipo, como digo, ya maduro más o menos hasta ese punto para poder seguir con el siguiente proceso, que sería no solamente ser fecundado, sino luego el posterior desarrollo correcto del nuevo individuo. Y lo que os decía, el folículo de Graf, repleto del líquido, libera un ovocito secundario junto con la corona radiante que consigue en la ovulación y las células del cúmulo del oóforo, del cúmulo oóforo. Así pues, después de esa ovulación, llegamos a la fase secretora, que va desde el día 15 hasta el día 28. Si la ovulación tú la haces, pero resulta que no tienes fecundación porque no la hay, no hay fecundación, tú no mantienes relaciones, utilizas protección, lo que sea, X, no hay fecundación por circunstancias, la fase secretora se inicia después de la ovulación y está regulada principalmente por progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo, por lo que esta fase coincide con la actividad funcional del propio cuerpo lúteo. Las glándulas endometriales crecen y adquieren una configuración irregular dentada o aspecto coserrucho, y al mismo tiempo que su luz se hace más amplia debido a la acumulación del producto de secreción, las células epiteliales crecen en altura y contienen abundante glucógeno y gránulos de secreción en la región apical, de manera que las arterias en espiral se alargan y se enrollan más, dando al final la acción secuencial de los estrógenos y la progesterona sobre las células del estroma, que las vuelven capaces de hecho de diferenciarse en células deciduales, como una reacción decidual, también llamada así, y las células deciduales se generan a partir del estroma endometrial. Por tanto, solo si ocurre la fecundación y la implantación del blastocisto o del cigoto o de ese nuevo individuo que va a venir. Y son células grandes y redondeadas que poseen de hecho abundante glucógeno. En cuanto al cuello uterino, es otra parte muy importante que tenemos que hablar del sistema reproductor femenino, y es que el cérvix o cuello uterino es el segmento terminal del útero, que ya os comenté en el vídeo anterior algo del útero, pero no os comenté esta última parte, esta parte terminal del útero, y que se extiende desde el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo, que desemboca de hecho en la vagina. El conducto del cuello del útero recibe el nombre del endocervix y está tapizado por un epitelio cilíndrico simple que contiene células productoras de moco, lisocima y otras proteínas también antibacterianas. La mucosa del cuello uterino o cervix carece además de arterias espirales y posee una superficie muy irregular con pliegues parcialmente de hecho ramificados e invaginaciones cuyas porciones profundas se llaman glándulas. No se producen por tanto cambios en su espesor durante el ciclo menstrual y no se desprenden con la menstruación. En cambio, las glándulas cervicales sí sufren importantes cambios durante el ciclo menstrual. La viscosidad y el pH del moco cervical que secretan y cambian en el transcurso del ciclo, siendo así alcalino y de poca viscosidad durante la ovulación y ácido y muy viscoso después.
La porción del cuello uterino que se proyecta en el interior de la vagina se denomina exocervix y se encuentra revestida por un epitelio estratificado plano, no queratinizado, que a la altura del orificio normalmente externo o la zona de transición se transforma de forma muy brusca en el epitelio cilíndrico simple secretor del conducto cervical. La vagina, por su parte, es un tubo fibromuscular que se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal y está compuesto por una capa mucosa, una capa muscular y una adventicia. La mucosa, en principio vaginal, normalmente posee numerosos pliegues transversales y está tapizada por un epitelio plano estratificado no queratinizado y una lámina propia de tejido conjuntivo que poseen abundantes fibras de colágeno y elásticas. Asimismo, el epitelio que reviste la mucosa está formado por células que poseen abundante glucógeno, que es degradado de hecho hacia el ácido láctico por los bacilos de Dödelin. Asimismo, vamos a encontrar que esos bacilos de Dödelin son en realidad Lactobacillus vaginalis, que forman la flora bacteriana vaginal, son de los más importantes. Este ácido láctico es la causa del pH relativamente bajo que posee la vagina. También hay que hablar de que el epitelio de la mucosa sufre cambios también cíclicos durante el ciclo menstrual, evidentemente, y en la fase folicular es más alto que durante la fase lútea, ya que las células superficiales se exfolian en mayor medida durante la fase lútea. La pared de la vagina no posee glándulas, por lo que su lubricación depende en gran parte del moco producido por esas glándulas cervicales. Y la parte muscular y adventicia, normalmente, pues la capa muscular posee dos estratos de músculo liso, uno circular interno y otro longitudinal externo, mientras que la capa adventicia se compone de un estrato interno de tejido conjuntivo denso contiguo a la capa muscular y un estrato externo de tejido conjuntivo laxo. Los genitales externos, que también son muy importantes a nivel femenino, encontramos que están formados por los labios mayores y los labios menores, también el clítoris y el vestíbulo vaginal, que posee una gran cantidad de glándulas mucosas denominadas glándulas vestibulares. El clítoris, por su parte, es una estructura eréctil homóloga a lo que es el pene, que ya lo veremos, pero está formado por dos formaciones eréctiles muy pequeñas, muy pequeñas o cuerpos cavernosos del clítoris y está revestida además por una epidermis fina, que es el epitelio plano estratificado queratinizado de hecho, y que contiene abundantes terminaciones nerviosas sensitivas. Por eso precisamente se dice que el clítoris es tan importante para el punto del orgasmo y o el placer, y en muchos casos también os diré que para ayudar evidentemente a que haya más lubricación y a que ayude a todo el proceso de la fecundación en un momento dado. Así que es importante. Luego también tenemos que en el vestíbulo vaginal desembocan las glándulas vestibulares menores o glándulas de Skene y las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartholin, que son las glándulas de Bartholin, concretamente aquellas glándulas grandes túbulo-alveolares que producen una secreción de tipo mucoso. Es decir, que os recuerdo, los genitales externos parece que pueden tener poca funcionalidad, pero en el fondo tienen mucha. Pensar que todos los labios son protección, el clítoris es para dar placer, entre otras cosas, tener en cuenta que hay que estimular de alguna forma al cerebro y a todo el sistema para que quiera repetir el proceso una y otra vez. A fin de cuentas hay que buscar algo que nos haga medianamente adictos y placentero el sexo, porque a fin de cuentas es así. O sea, tengamos en cuenta que el sistema reproductivo y todo el sistema de la evolución se basa en poder reproducirse, y poder reproducirse tiene que ser algo relativamente bueno o placentero. Como os digo, eso es bastante importante, ¿vale? Yo os lo recomiendo sobre todo porque creo que por una parte es importante que se hable de este tema, de que haya placer evidentemente en las relaciones sexuales, pero sobre todo porque visto desde un punto de vista biológico, de hecho hay muchos autores que creen que efectivamente la razón por la cual la evolución ha hecho órganos o ha hecho partes que estimulen tanto el placer dentro del ámbito reproductivo es precisamente para generar cierto estímulo nervioso, para generarte necesidad de volver a repetir el proceso, incluso repetirlo varias veces, porque como habéis visto, el proceso de la ovulación y que solo haya un día para hacerlo hace que o metes mucha prisa y haces muchas veces en el mismo día una reproducción, que en algunos animales hay,
Hay otros que dependiendo, pues depende de los ciclos menstruales de cada hembra, pues se ve que tienen muchos ciclos reproductivos, entonces aprovechan muchas veces. Nuestros, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestros parientes primates, como ellas también tienen cerca de una vez al mes la menstruación, efectivamente, ellos repiten este proceso todos los meses, pero claro, ellos no van contando los días, no se cogen un calendario y dicen, a ver, este día tal. Entonces, simple y llanamente tienen relaciones y pues cuando pilla bien el día que tiene que ser, pues se suele producir. De hecho, normalmente todas las hormonas acaban favoreciendo que el día 14-15 sea el día que más apetezca a la hembra tener relaciones y normalmente genera también una serie de señales químicas que al final atraen más al macho y se tienen relaciones más probablemente ese día que otro día cualquiera del mes. Entender que al fin de cuentas somos puras hormonas andantes, pero que es importante tenerlo en cuenta. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.